Hola mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Este espacio bendito donde nos reunimos cada día para reflexionar, compartir las enseñanzas de Dios y encontrar consuelo en nuestra fe. Es una bendición inmensa tenerlos aquí conmigo hoy para abrir nuestros corazones. Hermanos, hoy quiero abordar un sentimiento muy profundo. Hay una pregunta que, tarde o temprano, toda persona que ha sufrido la dolorosa pérdida de alguien que amaba profundamente, se hace en el silencio de su alma. Es una interrogante que surge muchas veces cuando estamos completamente a solas frente a una lápida, rodeados de silencio. Muchas otras veces nos asalta en la quietud de la noche, justo cuando un recuerdo querido aparece en nuestra mente sin avisar. Es un momento que viene acompañado de ese dolor quieto, un dolor constante que parece no desaparecer nunca, sin importar cuántos años hayan pasado ya desde su partida. En esos instantes de tanta vulnerabilidad humana, nos hacemos la misma pregunta una y otra vez. ¿Me escucha desde dónde está? ¿Sabe que vine a verlo hoy? ¿Siente algo en su espíritu cuando me detengo aquí, justo frente a esta piedra, sosteniendo estas simples flores en mis manos y con este nudo tan grande en la garganta que no me deja pronunciar ni una sola palabra? Es una duda nacida del amor puro, hermanos, una necesidad inmensa de saber que nuestra presencia y nuestro cariño siguen vivos para ellos. Ese dolor, esa dificultad para hablar por las lágrimas contenidas, es algo muy real que todos hemos experimentado alguna vez en la vida, buscando en el fondo de nuestro ser la certeza y la paz que solo la gracia de Dios puede brindarnos en medio de tanta tristeza. Hermanos, esta pregunta que parece tan íntima, tan personal, tan pequeña en apariencia, es en realidad una de las preguntas más profundas que el corazón humano puede hacerse, porque detrás de ella está la pregunta que subvise a toda nuestra fe. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Sigue existiendo la persona que amé? ¿La muerte lo rompió todo o no rompió nada verdaderamente importante? Esta noche, con la luz de la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, con la sabiduría de los santos padres y con el corazón de un pastor que ha acompañado a muchísimas familias en el dolor de la pérdida, voy a responderles esa pregunta. Y lo que van a escuchar, hijos míos, puede cambiar para siempre la manera en que se relacionan con sus seres queridos que ya partieron. Queridos fieles, si este mensaje está llegando a su corazón en este momento, les pido que se suscriban a este canal y activen la campanita. Hay personas a su alrededor que ahora mismo están viviendo un duelo en silencio, que fueron al cementerio la semana pasada y se quedaron paradas frente a una tumba, sin saber si lo que hacían tenía algún sentido, sin saber si alguien al otro lado recibía ese amor. Compartan este video con esa persona. Puede ser el mensaje que necesita para entender que sus muertos no están donde los dejaron. Hermanos, comencemos desde el fundamento, porque todo lo que voy a enseñarles esta noche necesita estar construido sobre la roca de la doctrina y no sobre la arena de la sentimentalidad o de la superstición. La Iglesia Católica enseña con absoluta claridad que la muerte no es el fin de la persona. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 954 al 95, nos revela algo que debería transformar radicalmente la manera en que pensamos en nuestros difuntos. La Iglesia es una sola, pero tiene tres estados distintos. Están los que peregrinamos aquí en la tierra. La Iglesia militante, están los que se purifican en el purgatorio. La Iglesia purgante, y están los que gozan ya de la visión beatífica en el cielo, la Iglesia triunfante. Estas tres realidades no son tres iglesias separadas, hermanos. Son una sola familia, la familia de Dios, dividida solo por el umbral de la muerte física, pero unida permanentemente por el vínculo de la caridad y de la gracia. Esto significa, hijos míos, algo de una profundidad extraordinaria, que cuando ustedes van al cementerio y se paran frente a la tumba de su madre, de su hijo, de su esposo, no están visitando a alguien que ya no existe, están estando cerca del lugar donde descansaron los restos mortales de alguien que sigue existiendo con plena conciencia, con plena identidad, con plena capacidad, de amor en otra dimensión de la misma realidad que habitamos nosotros. Pero ahora viene la pregunta que de verdad les quema el corazón, hermanos, y que yo quiero responder con toda la honestidad y la profundidad que merece. ¿Saben ellos que estamos ahí? ¿Sienten algo cuando nos paramos frente a su tumba? Recí nuestras oraciones, nuestras flores, nuestras lágrimas, nuestras palabras dichas en voz baja o solo en el corazón.
Para responder esto con precisión, necesito llevarlos a algo que la teología llama la comunión de los santos, que no es solo un artículo del credo que recitamos sin pensar los domingos, sino una doctrina viva, concreta y de consecuencias prácticas enormes para nuestra vida de fe. La comunión de los santos nos enseña que existe entre los miembros de la Iglesia, en sus tres estados, un intercambio real y activo de bienes espirituales. Los santos del cielo interceden por nosotros. Las almas del purgatorio se benefician de nuestras oraciones y sufragios. Y nosotros, los de la tierra, estamos unidos a todos ellos en una red de amor y de gracia que la muerte no puede interrumpir porque está sostenida no por la biología, sino por la caridad de Dios, que es eterna. Santo Tomás de Aquino, ese gigante del pensamiento teológico, a quien la Iglesia llama el doctor angélico, enseñó que las almas que han partido, especialmente las que están en el estado de purificación, tienen una conciencia de los que las amaron en la tierra, que aunque distinta a la nuestra, es real. No perciben el tiempo como nosotros lo percibimos, porque el tiempo es una categoría de la existencia material, y ellas han trascendido la materia, pero conocen con el conocimiento propio de su estado el amor que les profesamos, y especialmente, ¿conocen nuestras oraciones? Porque las oraciones son actos espirituales que trascienden las categorías del espacio y del tiempo físicos y llegan a través de la caridad de Dios que todo lo conecta hasta el destinatario para el que fueron dirigidas. Permítanme ahora contarles algo que viví pastoralmente, hermanos, porque quiero que esta doctrina no se quede en abstracción, sino que aterrice en la vida real que todos ustedes conocen. Una mujer vino a verme profundamente perturbada, no por miedo, sino por algo que le había ocurrido y que no sabía cómo interpretar. Me contó que había perdido a su madre hacía poco más de un año, una muerte difícil después de una enfermedad larga, y que la relación entre ellas había quedado con algunas heridas sin sanar, algunas palabras no dichas, algunos perdones que habían llegado demasiado tarde, o quizás no habían llegado del todo. Esta hija cargaba con eso, y un día fue al cementerio, se paró frente a la tumba de su madre y comenzó a hablarle en voz baja, a pedirle perdón, a decirle todo lo que no había podido decirle en vida. Y me contó que en medio de ese momento, sin visiones, sin fenómenos extraordinarios de ningún tipo, sintió algo que describió así. Padre, sentí que el peso que cargaba desde que ella murió, ese peso que yo no sabía cómo nombrar, pero que me aplastaba por dentro, de repente se levantó como si alguien me hubiera escuchado y me hubiera respondido, no con palabras, sino con paz. Hermanos, no soy quien para afirmar qué ocurrió exactamente en esa experiencia interior, pero sí puedo decirles, con todo el peso de la tradición espiritual de nuestra Iglesia, que esa mujer no estaba hablando sola frente a una piedra, estaba ejerciendo de la manera más natural y más humana posible esa comunión de los santos de la que el credo habla. Y algo en esa comunión respondió, hijos míos, quiero abordar ahora algo que es fuente de una confusión muy grande en muchos católicos bien intencionados, porque es importante que lo entendamos con claridad. Existe una diferencia fundamental que la Iglesia nos pide que comprendamos, y que respetemos entre orar por nuestros difuntos y orar a nuestros difuntos. Orar por ellos, es decir, ofrecer sufragios, misas, rosarios y obras de misericordia, para que Dios les conceda la plena purificación y la entrada en la gloria celestial. Es no solo lícito, sino profundamente recomendado por la Iglesia, especialmente para las almas del purgatorio que dependen en parte de nuestra caridad orante. Orar a ellos, en el sentido de pedirles intercesión, como se la pedimos a los santos canonizados, es algo que debemos hacer con mucha prudencia pastoral, porque a diferencia de los santos del cielo, cuyo estado glorioso conocemos, de la mayoría de nuestros difuntos, no sabemos con certeza en qué estado se encuentran. La Iglesia nos invita a ofrecer sufragios por ellos, precisamente porque reconocemos esa incertidumbre y la encomendamos a la misericordia de Dios. Lo que sí podemos hacer siempre, hermanos, sin ninguna duda y con toda la riqueza de nuestra tradición, es hablarles, dirigirles el corazón, encomendarlos a Dios con amor y pedir a Dios que si están en el cielo, intercedan por nosotros, y si están purificándose en nuestra oración, los alivie y los acerque más pronto a Él. Esa es la forma más completa, más teológicamente sólida y más espiritualmente fructífera de relacionarnos con nuestros muertos amados.
Ahora, hermanos, déjenme hablarles sobre algo que tiene que ver directamente con la pregunta del título de este mensaje, porque quiero ser muy concreto con ustedes. ¿Qué ocurre espiritualmente cuando van al cementerio? ¿Qué recibe el alma de su ser querido cuando se paran frente a su tumba y oran? La Iglesia nos enseña que el sufragio, es decir, el mérito de la oración ofrecida por un difunto, llega realmente a su alma a través de la mediación de Cristo y de la unidad de la Iglesia. Cuando ustedes van al cementerio, rezan un Padre Nuestro, rezan un Ave María, ofrecen ese momento de presencia y de recuerdo como un acto de amor dirigido a Dios en favor de esa alma. Ese acto no se disuelve en el aire. Entra en esa red de gracia que es la comunión de los santos y llega a través de la caridad divina hasta donde esa alma se encuentra. No como un mensaje de texto que puede o no ser recibido, como un bien espiritual real que se aplica a un destino real. San Juan Crisóstomo, ese padre de la Iglesia cuya elocuencia le ganó el título de Boca de Oro, escribía con una convicción que todavía hoy nos sacude. No en vano ordenaron los apóstoles que se hiciera memoria de los difuntos en la celebración de los divinos misterios. Sabían bien que ellos reciben un gran beneficio de este recuerdo. Grande era la autoridad de ese doctor de la Iglesia. Y si un sufragio ofrecido en la misa tiene esa eficacia, hermanos, ¿cuánto más un corazón que va caminando hasta un cementerio, que lleva flores, que se arrodilla o se para frente a una lápida, y que ora con el dolor y con el amor de quien verdaderamente quiso a esa persona? Ese acto, hijos míos, no es sentimentalismo, es teología vivida, es comunión de los santos en acción. Quiero hablarles ahora, queridos fieles, sobre los restos mortales, sobre el cuerpo que descansa en esa tumba, porque también esto es fuente de preguntas y de confusión para muchos. Hay quienes dicen, Padre, si el alma ya no está ahí, ¿qué sentido tiene ir al cementerio? No es solo ir a ver una piedra. Hermanos, la Iglesia tiene sobre esto una enseñanza muy bella que quiero compartirles. El cuerpo humano no es una cárcel del alma, ni un recipiente desechable. El cuerpo es parte constitutiva de la persona humana, creado por Dios, santificado por el bautismo, templo del Espíritu Santo. Y la fe cristiana en la resurrección de la carne, que confesamos en el credo, nos dice que ese mismo cuerpo que descansa en la tumba será glorificado en el último día. Transformado, sí, pero el mismo cuerpo reunido con el alma para la eternidad. Por eso la Iglesia trata los restos mortales con una veneración que no es superstición, sino teología encarnada. Porque esos huesos, esa materia que fue templo del Espíritu Santo y que será glorificada en la resurrección, merece respeto y amor. Cuando van al cementerio, hermanos, no van solo a un lugar de memoria sentimental, van a visitar lo que queda en la tierra de alguien que fue templo de Dios y que volverá a hacerlo en la gloria. Y ese gesto de visita, de cuidado, de oración sobre esa tumba, es un acto de fe en la resurrección, un gesto que dice con el cuerpo, lo que el credo dice con palabras, creo en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro. Hay algo más que quiero que entiendan, queridos fieles, y que pocas veces se enseña con la claridad que merece. Las almas que están en el purgatorio, esas almas que amamos y que están en proceso de purificación, tienen una relación con el tiempo completamente distinta a la nuestra. Para ellas, no existe el tiempo de la manera lineal en que lo experimentamos nosotros. Esto significa, hermanos, que una oración que ustedes ofrecen hoy por alguien que murió hace 20 años llega con plena eficacia, sin que la distancia temporal sea un obstáculo. El purgatorio no es una sala de espera cronológica, es un estado de ser, un proceso de amor purificador que Dios aplica al alma, según su infinita sabiduría, y en el que los sufragios de los vivos actúan como intercesiones que Dios acoge con su misericordia. No tienen miedo de que sea demasiado tarde para orar por sus difuntos. Hermanos, en Dios no hay demasiado tarde. Déjenme compartir otro momento pastoral, hermanos, que creo que muchos de ustedes van a reconocer en su propia experiencia. He acompañado a personas en los últimos momentos de la vida, en ese umbral sagrado que es la agonía, y hay algo que he observado repetidamente, algo que no puedo explicar del todo, pero que tampoco puedo negar. En los últimos momentos, muchos de los que están muriendo parecen ver o percibir a personas que ya murieron antes. Hablan con ellas, extienden los brazos hacia algo o alguien que los que estamos en la habitación no vemos. Sonríen de una manera que no tiene explicación en el estado de debilidad física en que se encuentran.
La Iglesia no tiene una doctrina oficial sobre estas experiencias y debemos ser cuidadosos de no caer en excesos interpretativos. Pero la tradición espiritual cristiana a lo largo de siglos ha recogido con respeto y con prudencia estos testimonios como indicios posibles de algo que encaja perfectamente con lo que la fe nos enseña, que los que ya están del otro lado no nos abandonan en el momento de nuestra propia partida, que la comunión de los santos puede manifestarse incluso en ese umbral definitivo. Esto nos habla, hijos míos, de algo consolador que quiero que se lleven en el corazón esta noche. La muerte no es una ruptura tan absoluta como parece desde aquí, es una transformación de la manera de estar presentes. Sus seres queridos que han partido no están ausentes de sus vidas, están presentes de otra manera, desde otra orilla, con otro tipo de conciencia. Y esa presencia, aunque no la vean ni la toquen, es real. Y sus oraciones, su amor, su visita al cementerio, su oración en casa frente a una fotografía, son puentes reales entre sus dos orillas. Hermanos, quiero ser muy claro sobre algo que es importante para no caer en errores que la Iglesia condena con razón. Todo lo que les he enseñado esta noche se mueve dentro de los límites de la doctrina católica sobre la comunión de los santos y los sufragios por los difuntos. No les estoy hablando de espiritismo, de intentar comunicarse con los muertos a través de médiums o tablas o rituales. Eso, hermanos, la Iglesia lo condena con toda claridad, no porque los muertos no existan, sino precisamente porque existen y porque intentar forzar esa comunicación a través de prácticas ocultistas es abrir una puerta que no deberíamos abrir y que generalmente no nos conduce a nuestros seres queridos, sino a realidades muy distintas que se presentan bajo esa apariencia. La manera correcta, santa y eficaz de relacionarnos con nuestros difuntos es siempre a través de la oración, de los sacramentos, de los sufragios que la Iglesia nos ofrece y muy especialmente de la Santa Misa, que es el sufragio más poderoso que existe para las almas de los difuntos. Quiero hablarles ahora de la misa de difuntos con una profundidad que creo que muchos no han escuchado antes. Cuando se celebra una santa misa por el alma de un difunto, no es simplemente un acto de memoria o de homenaje. Es la aplicación al alma de ese difunto de los méritos infinitos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La misa es el mismo sacrificio del Calvario presente de manera incruenta en el altar. Y cuando ese sacrificio se ofrece específicamente por un alma, los frutos de ese sacrificio, la gracia, el perdón, la purificación se aplican a esa alma de manera real y eficaz, según la voluntad de Dios y el estado de esa alma. No hay nada en este mundo, hermanos, absolutamente nada que podamos hacer por nuestros difuntos, que tenga la potencia espiritual de una santa misa ofrecida por ellos. Las flores son hermosas. Las visitas al cementerio son actos de amor y de fe. Los rosarios son poderosos, pero la misa es en un orden completamente distinto, el mayor bien que podemos ofrecer a un alma que ha partido. ¿Y cuántas misas?, me preguntan algunos. Hermanos, la Iglesia no pone límite. Cada misa que ofrecen por sus difuntos es una gracia real que llega a su alma. Si pueden ofrecer una misa al año en el aniversario de su muerte, bien. Si pueden ofrecer una al mes, mejor. Si tienen la posibilidad de ofrecer más, háganlo con generosidad, porque están haciendo por ese ser querido lo que ya ellos no pueden hacer por sí mismos. Y mientras tanto, hijos míos, cuando vayan al cementerio, no vayan solo a dejar flores y a irse en silencio. Vayan a orar. Recen un rosario completo si pueden, o aunque sea una decena. Recen un Padre Nuestro por el eterno descanso de esa alma. Hablen con Dios por ellos. Señor, aquí está lo que queda en la tierra de quien yo tanto amé. Tú lo conoces mejor que yo. Tú sabes lo que esa alma necesita. Aplica sobre ella tu misericordia y los méritos de la pasión de tu Hijo. Que descanse en tu paz, Señor. Ese momento, hermanos, es un acto de caridad de los más altos que un ser humano puede realizar. Orar por alguien que ya no puede orar por sí mismo. Antes de cerrar con nuestra oración final, quiero decirles algo que viene desde lo más profundo de mi corazón de pastor. Que hay entre ustedes alguien que esta noche está cargando el peso de un duelo, de la pérdida de alguien que amaban, de un adiós que llegó demasiado pronto o que llegó después de un tiempo demasiado largo de sufrimiento. Quiero que sepan esto. Ese amor que sienten por quien partió no es un amor en el vacío. A algún lugar llega alguien, ese nudo en la garganta que se les hace cada vez que pasan por el lugar
donde esa persona solía sentarse. Esa lágrima que se les escapa cuando escuchan una canción que le gustaba, ese recuerdo que aparece sin avisar en los momentos más inesperados, todo eso es amor. Y el amor, hermanos, no muere. No puede morir porque Dios es amor, y lo que tiene a Dios como fuente no puede extinguirse. Sus seres queridos que han partido están envueltos en ese mismo amor, y un día, en ese encuentro que nuestra fe nos promete con certeza absoluta, ese amor se completará de una manera que ninguna palabra humana puede describir. Cerremos juntos en oración. Pongan una mano sobre su corazón, hermanos, y si tienen cerca una fotografía de alguien que han perdido, mírenla mientras oramos. Repitan conmigo. Señor Dios, en tu misericordia infinita, acoge a todos los que amé y que ya partieron hacia ti. Cuídalos como solo tú sabes hacerlo. Si están en proceso de purificación, aplica sobre sus almas los méritos infinitos de la pasión de tu Hijo y los sufragios de mis oraciones pobres pero sinceras. Padre misericordioso, si nuestros seres amados ya gozan de tu luz y de tu presencia eterna, te pedimos con humildad que intercedan por mí, por mi familia y por cada una de nuestras necesidades. Señora del cielo, Madre nuestra llena de bondad, te suplicamos que los recibas y los resguardes siempre bajo tu manto protector. Y te pido también que, cuando llegue mi propio momento de partir de este mundo, no me encuentres sin la preparación espiritual necesaria, sino que me halles viviendo fielmente en tu gracia, con el alma en paz. Amén. Mis queridos hermanos, después de esta reflexión, vayan en paz con el corazón tranquilo. Si este mensaje que hemos compartido les ha traído algún consuelo en medio del dolor, o si les ha enseñado algo valioso que antes no sabían, les pido de corazón que lo compartan con los demás. Piensen que estas palabras pueden ser el consuelo exacto que un amigo o un familiar que está sufriendo necesita recibir hoy mismo para encontrar esperanza. Les invito con mucho cariño a que se suscriban al canal para que podamos seguir apoyándonos y creciendo juntos en este hermoso camino de la fe. Los espero aquí mismo el día de mañana para continuar compartiendo y escuchando la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.